Bueno, vamos a empezar, mejor dicho, a continuar con el plan de la Escuela Superior Peronista en su capítulo referido a la historia del peronismo que nos dejó Evita. Y los otros días hablábamos, en el último encuentro, hablábamos de el espíritu oligarca que Evita nos proponía dejar de lado para sustituirlo por el espíritu del pueblo. Y habíamos comentado una concepción particular del pueblo y del espíritu oligarca o de la oligarquía, que yo encontré en un artículo referido al pueblo y que está en el libro escuelasuperiorperonista.com que publicamos en Editorial Fabro y que está también en la página web escuelasuperiorperonista.com. Y quería compartirlo con ustedes porque me parece muy esclarecedor. Incluso recién estaba comentando con el compañero José María de Posada que cuando Perón nos dice en el capítulo segundo de Conducción Política que debemos reemplazar al caudillismo, al caciquismo, a las opiniones personales o de grupos y al egoísmo por una doctrina, una causa nacional que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto de nuestro pueblo, creo que se está refiriendo también a esta diferencia que vamos a ver ahora entre la oligarquía y el espíritu oligarca y el espíritu del pueblo. Y dice así el artículo que le estoy comentando. Desde ya tomo una parte nada más. Y si indudablemente, no, la lucha entre pueblo y oligarquía no es una lucha de clases, desde que la oligarquía no es una clase, sino una forma de sentir, de pensar y de actuar. Y pueblo no es una clase social, sino la conjunción armónica de los distintos grupos de hombres y mujeres, llámesele clase si se quiere, de la sociedad humana. La oligarquía es una forma de sentir, de pensar y de actuar que utiliza las fuerzas materiales, morales y aún espirituales como instrumento de explotación del pueblo. Creo que es una definición perfecta de lo que genéricamente llamamos gorila últimamente, por lo menos es en mi concepto, que es una forma de sentir, de pensar y de actuar, que utiliza las fuerzas materiales, morales y aún espirituales como instrumento de la explotación del pueblo. De allí que la oligarquía sea causa de la lucha de clases. Luchar contra la oligarquía no significa enfrentar una clase social, sino una manera de sentir, de pensar y de actuar contraria al pueblo. La solución del problema de la oligarquía no está en la muerte de los oligarcas, por lo menos para el peronismo, sino en su conversión al pueblo, mediante la persuasión que utilizó Perón permanentemente. Esto será muy difícil para algunos rezagados vestigios de nuestra caduca oligarquía, pero a nadie le está vedado convertirse en pueblo. Y hablando del pueblo, el pueblo es también una forma de sentir, de pensar y de vivir
que utiliza las fuerzas materiales, morales y espirituales como instrumento del bien común. No es necesario carecer de riqueza, por ejemplo, para ser pueblo. Se puede ser rico y ser pueblo, incluso ser descamisado o chusma, según el lenguaje de la oligarquía. Parece raro, ¿verdad? Y sin embargo es así. Hay una condición: no utilizar la riqueza como instrumento de explotación ajena. Pero no solamente eso, no basta todavía. Para ser pueblo, siendo rico, es necesario que la riqueza sea usada como instrumento de bien común, de solidaridad y de fraternidad. ¿Acaso no aceptamos nosotros como pueblo a ciertos hombres ricos, extraordinariamente ricos, que han convertido su riqueza en fuente de bienestar social, de trabajo, fábricas humanas, empresas de bien común, etcétera, etcétera? Tampoco se excluye del pueblo a los intelectuales, a los profesionales, a los militares, a los altos funcionarios de gobierno, al clero, siempre que la fuerza material, moral y espiritual que ellos posean sea utilizada para el bien común con el sentido fraternal y solidario del pueblo. En cambio, puede no ser pueblo quien, careciendo de toda fuerza, siendo pobre, por ejemplo, ambiciona el poder para explotar a sus hermanos, los demás hombres y mujeres, o sea, la comunidad social. Quería compartir esta idea porque me parecen muy esclarecedoras respecto a lo que veníamos hablando y a lo que vamos a seguir viendo de, de, la, de lo que Evita nos propone en historia del peronismo, en esta parte que estamos compartiendo, y que este capítulo cuarto, cuya primera parte vimos en el último encuentro, y porque creo que refleja, como decíamos antes, creo que refleja la situación en la que está nuestro movimiento. Creo yo que esta descripción que hace Evita del espíritu oligarca es lo que ha cundido últimamente en nuestro movimiento, desgraciadamente, y por algo la experiencia que seguramente el general y Evita vivieron en el primer peronismo le hace a ella introducir este capítulo de moral, llamémosle así, como ella misma lo menciona. Y en esta segunda parte de este capítulo cuarto, vamos a ver lo que Evita nos dice respecto al pueblo y el espíritu peronista que deberíamos tener, que deberíamos tener. Debemos aspirar a ocupar un cargo de lucha y cumplirlo honradamente con sacrificio y renunciamiento. La humildad debe ser una de nuestras grandes preocupaciones. Miren las virtudes que nos pide Evita. La bondad, la, la humildad es una virtud que desde ya se adquiere cultivándola, no viene de arriba, como la bondad, la falta de vanidad y la ausencia de ambición. Creo yo, por lo menos, que esto está muy relacionado con lo que nos dice Perón en el capítulo segundo de Conducción Política. Yo insisto en esto porque me parece que es el tema esencial, el problema esencial que estamos viviendo en el movimiento nacional. Para poder reemplazar al sectarismo, al caudillismo, al caciquismo, que Perón menciona en el capítulo segundo de Construcción Política, o sea, el egoísmo, de reemplazar el egoísmo, el sectarismo, por una doctrina que reemplace a esa
como debería suceder en toda organización. El Movimiento Nacional Peronista es una organización y todos sabemos, por la experiencia, que si libremente nos incorporamos libre y voluntariamente a una organización, no es para hacer lo que se nos canta la gana, es para hacer lo que la finalidad o contribuir de la mejor manera posible a la realización que tiene esa finalidad. En cambio, pareciera hoy que dirigentes y militantes están en el movimiento nacional peronista para hacer lo que se les viene realmente en gana. Y cuando la finalidad suprema, la finalidad de nuestro movimiento es trabajar todos y todas, única y exclusivamente, como finalidad suprema, además agrega Perón para que no nos confundamos, por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, hoy nadie o muy pocos dirigentes, ninguno que yo haya escuchado, mencionan esto como la finalidad del movimiento nacional. Y discutí, y no se discute esto, se discute lugares desde ya. Debería ser la única preocupación que deberíamos tener hoy, discutir cómo hacemos realidad esta definición, porque si no realizamos la definición, no es el movimiento nacional peronista, o si no nos gusta esa que nos propuso Perón, cambiémosla y pongamos otra. Yo creo que Evita nos plantea este espíritu oligarca para que lo tengamos muy en cuenta, porque además nos pide humildad, nos pide bondad, nos pide falta de vanidad, ausencia de ambición, todas características de quienes laburan para sí o para un grupito y los demás que revienten, que es lo que está pasando hoy lamentablemente de nuestra dirigencia y en mucha militancia, por lo menos en lo que uno observa. Perdón, ¿No? Antonio, Sí, ¿puedo adelante, agregar adelante, algo? sí, 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 Esto último. charlémoslo. Sí, porque dentro de la militancia, por lo menos en mi experiencia, los referentes eligen a los más ambiciosos, no a los menos ambiciosos. Porque ellos, al contrario, ellos eh, lo ven como una virtud, ser ambicioso. Porque dice que si no sos ambicioso, no vas a hacer el trabajo como corresponde, no vas a ocupar los lugares y no vas a pelear por el lugar. Entonces, todo esto ellos lo leen al revés. Ese es el problema que tenemos, por lo menos en mi experiencia dentro de la militancia. Quería Sí, agregar eso sí, porque los tipos, lo primero que te decían cuando iban a elegir a alguien como para una lista, que yo tiene que ser ambicioso. Si no tenés ambiciones de crecer o de ser más o lo que sea, te descartaban. Así que eso es para tenerlo en cuenta. sí, o sea, a ver, debemos aspirar a ocupar un cargo de lucha, no de ambición, de lucha, y cumplirlo honradamente con sacrificio y renunciamiento, que es Claro. lo que vamos a ver. Dice, no debemos tener más que una sola ambición, la de desempeñar bien nuestro cargo dentro del movimiento. Dijo el general Perón hace unos días, no son los cargos los que dignifican a los hombres, sino los hombres los que honran a los cargos. Nosotros debemos aspirar a ocupar un lugar de lucha, como en la que estamos, los que de una forma u otra estamos convencidos de que tiene que haber formación nacional para que haya unidad de concepción nacional como planteó Perón siempre y como hizo Perón siempre. Eh, quizá en, en mucha soledad, diríamos, sobre todo de cara a los dirigentes que no dan ni cinco de bolilla y cada uno hace lo que se le canta.
Nosotros debemos aspirar a ocupar un cargo de lucha, como en el que estamos los que queremos una formación nacional, como quería Perón. No importa cuál fuere, pero cumplirlo honradamente, con espíritu de sacrificio y renunciamiento. Estamos acá todos, martes y jueves, de todo el año, rompiendo la paciencia de quien nos quiere escuchar. Que nos haga ante nuestros compañeros dignos del movimiento y nos eleve en la consideración de todos. Así cumpliremos con el pueblo y con el movimiento. Y si no es así, igual. No nos olvidemos del hombre que trabaja de diana hasta ponerse el sol para construir la felicidad de todo el pueblo argentino y la grandeza de la nación. La felicidad del pueblo argentino y la grandeza de la nación. Que hoy nada menciona nadie. Nosotros, bajo su sombra maravillosa, no debemos amargar sus sueños de patriota con ambiciones mezquinas y desmesuradas como las de algunos peronistas que se creen dirigentes importantes. Se ve que en aquella época también pasaba lo que pasa hoy, ¿no? Algunos que se creen dirigentes importantes. La característica exclusiva del peronismo, lo que no ha hecho hasta ahora ningún otro sistema, es la de servir al pueblo y además obedecerlo. No los dirigentes, al pueblo. No servir a los dirigentes, servir al pueblo. Y los dirigentes primero, dando el ejemplo. Cuando en cada 17 de octubre Perón pregunta al pueblo si está satisfecho de su gobierno, mire si preguntáramos. Tal vez por tenerlo a Perón demasiado cerca, no nos detenemos a pensar en las cosas tan grandes a que nos tiene acostumbrados a algo que no pasa en la humanidad. Claro que no pasa. Que ahora tampoco, querida. Cuando algún gobernante alguna vez en el mundo, una vez al año, reúne a su pueblo para preguntarle si está conforme con su gobierno, cuando algún gobernante en el mundo dijo que no hará sino lo que el pueblo quiera. En cambio, Perón puede hablar porque tiene su corazón puesto junto al pueblo. La actitud argentina del general Perón en la conferencia de cancilleres: no saldrán tropas al exterior sin consultar previamente al pueblo. Igual al que tenemos hoy, ¿no? No se ha visto nunca en el mundo. ¿Cuándo algún gobernante ha preguntado antes de enviar tropas al exterior si el pueblo está conforme? Nunca lo han hecho. Porque cuando han querido, han enviado las tropas en nombre del pueblo sin consultar jamás. Estos tres ejemplos nos demuestran la grandeza de Perón, la honradez de sus procedimientos, amor profundo y entrañable que él tiene por el pueblo y su respeto por el soberano, entre comillas, que de soberano no tenía hasta Perón más que el nombre, porque jamás fue respetado y ahora tampoco. Eso fue el general, y si él lo hace tratando de ocultar las inquietudes del pueblo, como nosotros los peronistas, que lo acompañamos y pretendemos ayudarlo, no vamos a extremar nuestras energías y nuestro esfuerzo para acercarnos a él en el deseo de servir leal, honrada y humildemente. Ese debe ser el deber de los peronistas, servir al pueblo. Y las organizaciones de todo tipo, unidades básicas, organizaciones sociales, políticas, económicas, peronistas, desde ya son valiosísimas.
siempre y cuando sean el instrumento para servir al pueblo, no para servirse del pueblo, y que detrás de cada unidad básica, de cada organización, de cada sindicato, de cada municipio, de cada provincia exista el abismo, cuando debería estar nuestro pueblo, nuestra patria, nuestra nación, como Evita nos propone acá, ¿no? Dije yo los otros días que la masa no hace más que sentir. Recordemos que para Evita es masa nuestra gente sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social. Lo que es hoy más de la mitad de nuestro pueblo, ¿no? Por eso los totalitarismos, sean fascistas o comunistas, organizan al pueblo como un militar adiestra al soldado para que éste sirva mejor a la patria. Perón, en cambio, favorece la agremiación y la organización del pueblo, no para que el pueblo sirva al peronismo, sino para que el peronismo pueda servir mejor al pueblo. Un poco lo que yo quería decir antes. Para que las organizaciones de cualquier naturaleza y de cualquier magnitud puedan servir mejor al pueblo, no para servirse del pueblo, para agarrar un puestito y acomodar a Juan o a Pedro o a María. Entre lo cual hay una gran diferencia, claro que sí. A fin de que el pueblo conserve y conquiste sus derechos, Perón trata al pueblo no como un militar a sus soldados, sino como un padre a sus hijos. Lo que Perón hace sirviendo al pueblo, debemos hacerlo nosotros cada día más. Y vuelve con el espíritu oligarca, Evita. Rechazar el espíritu oligarca. Yo quisiera que a esta clase, y esto es un deseo ferviente mío, mire, si ya habría problema en aquella época, seguramente. Ustedes la tengan siempre muy presente en su corazón y en su mente para tratar todos los días de inculcarla a los peronistas y nosotros mismos adoptarla en nuestros procedimientos. Claro que sí, porque nadie nació generoso ni altruista y necesitamos una formación permanente para entender que nadie se salva solo y que debemos ser solidarios, etcétera, etcétera. Así nos sentiremos más tranquilos en nuestra conciencia de peronistas, de argentinos, de mujeres y hombres del pueblo. Nuestra consigna debe ser la de servir al pueblo y no servir a nuestro egoísmo. Vuelvo otra vez al capítulo 2 de Conducción Política. Lo que Perón dice, reemplazar al sectarismo, al egoísmo, por una doctrina, Evita nos dice acá, servir al pueblo, que es lo mismo. Una doctrina que nos propone que tengamos unidad de concepción nacional para poder servir al pueblo, porque sin unidad nacional no hay liberación nacional, no, como hoy. La única alternativa que tenemos es la unidad nacional, y Perón le llama finalidad primera, sin la cual ni el diablo puede conducir, dice. Estaba repasando el otro día en Conducción Política. Sin unidad de concepción y sin unidad de acción, ni el diablo puede conducir. Nuestra consigna debe ser la de servir al pueblo y no servir a nuestro egoísmo, que en el fondo todos tenemos, claro que sí. Ni a nuestra ambición, porque eso sería tener lo que yo llamo espíritu oligarca. Vamos a dar un ejemplo de espíritu oligarca, aunque ya he dado mucho. El funcionario que se sirve de su cargo es oligarca.
no sirve al pueblo sino a su vanidad, a su orgullo, a su egoísmo y a su ambición. Los dirigentes peronistas que forman círculos personales, que laburan para sí o para un grupito, sirven a su egoísmo y a su desmesurada ambición. Para mí, esos no son peronistas, son oligarcas, son ídolos de barro, porque el pueblo los desprecia ignorándolos y a veces hasta compadeciéndolos, o no votándolos como hoy, o no votándolos. Ay, ay, ay. Qué bien vendría estudiar todo esto en todo el país y en todos los ámbitos. Cuántos dolores de cabeza se ahorraría en nuestro pueblo. La oligarquía del 17 de octubre, la que derrotamos ese día, para mí está muerta. Ay, ay, ay. En aquella época, desde ya. Por eso le tengo más miedo a la oligarquía que pueda estar dentro de nosotros que a esa que vencimos el 17 de octubre. Porque aquella ya la combatimos, la arrollamos y la vencimos. En tanto que esta puede nacer cada día entre nosotros y se habrá crecido últimamente. Por eso los peronistas debemos tratar de ser soldados para matar y aplastar a esa oligarquía donde quiera que nazca, entre nosotros. Y en eso estamos humildemente. Nosotros decimos con Perón que no queremos ni reconocemos más que una sola clase de hombres y mujeres, la de los que trabajan. Esto quiere decir que para nosotros no existe más que una sola clase de argentinos, la que constituye el pueblo, y el pueblo es auténticamente trabajador. ¿Qué diferencia hay entre esta nueva clase y la clase oligárquica que gobernó hasta 1943? Es muy fácil explicarlo. La oligarquía era una clase cerrada, o sea, como lo dije anteriormente, una casta. Nadie podía entrar en ella. El gobierno les pertenecía, como si nadie más que la oligarquía pudiese gobernar el país. En realidad, como que a ellos los dominaba el espíritu de oligarquía, que es egoísta, orgulloso, soberbio y vanidoso. Todos estos defectos y malas cualidades los llevaron poco a poco a los peores extremos, como hoy, 26 de junio de 2025. Todos estos defectos y malas cualidades los llevaron poco a poco a los peores extremos y terminaron vendiéndolos todo hasta la patria con tal de seguir aparentando riqueza y poder. Exacta descripción del gobierno que tenemos, del presidente que nos dijo que iba a ser, que es lo que dijo ayer, que iba a ser, nos iba a exterminar a los cucas, qué sé yo. El espíritu oligarca en el gobierno, ¿no? Egoísta, orgulloso, soberbio y vanidoso. Los círculos políticos que existen hoy en toda la Argentina de lo que se llama peronismo. Cuando vemos a un político que no quiere que nadie más que sus amigos entren en su círculo, pensamos que también él es un oligarca. Ese también quiere preparar otra casta para él, pero se olvida que hay muchos soldados y servidores del general Perón que lo interpretamos, que lo seguimos honradamente, que tendremos el privilegio de ser los eternos vigías de la revolución.
No, tanto no, pero hacemos lo que podemos. Por lo tanto, estaremos en guardia permanente para destrozar y aplastar a esos señores que ustedes conocen. Se ve que en aquella época también la cosa venía pulerísima. El peronismo es un movimiento abierto a todo el mundo. Ustedes ven que a cualquiera que llega a mí, sea un dirigente de esto o de lo otro, siempre le digo que él, para mí, no es más que un dirigente de Perón. Cuando me dicen que fulano es un dirigente que responde a Mengano o Sutano, pienso que no es un buen dirigente, sino un sinvergüenza. Porque bajo el lema justicialista, el pueblo y la patria toda constituyen una gran familia. Nunca se me había ocurrido poner ese ejemplo. Yo digo, hablo de una organización nacional, pero también la familia es la organización primaria, ¿no?, de toda sociedad. Porque bajo el lema justicialista, el pueblo y la patria toda constituyen una gran familia, en la que todos somos iguales, felices y contentos, respondiendo solo a Perón. Deberíamos. Volviendo al capítulo 2 de Conducción Política, respondiendo hoy todos libre y voluntariamente a la doctrina que debería reemplazar a ese espíritu oligarca, trabajando todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Dentro de nuestro movimiento no es necesario tener título universitario, ni ser intelectual, ni tener 4 apellidos para integrar el gobierno de Perón. Al lado de él hay hombres de todas las condiciones sociales, médicos, abogados, obreros, ricos y pobres, de todas las clases, pero sin ese espíritu oligarca que es la negación de nuestro movimiento. Por lo menos aspiramos a eso. En ese sentido tenemos una ardua y larga tarea. Sí la tendremos, querida. Sí la tendremos. Larga y ardua tarea que realizar. Cualquier peronista que pueda llegar a ocupar los más altos cargos, cualquier peronista puede llegar a ocupar los más altos cargos dentro de nuestro movimiento. Si trabaja honradamente, puede aspirar a cualquiera. Y en ese sentido debemos tener en cuenta una frase de Perón que se debería grabar en el corazón de todos los peronistas. Son todos artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Aquí no se necesitan padrinos. Aquí lo único que se valoriza es el sacrificio, la eficacia y el trabajo. Yo siempre he sentido alegría por los... alegría, no. Alergia. Yo también me equivoco. Yo siempre he sentido alergia por los recomendados. Siempre los he atendido muy bien y le he solucionado el asunto, pero siempre me han dado una profunda pena que esas personas ignoren que no necesitan de la recomendación. En nuestro movimiento no hay más recomendación que la de ser peronista. Debería. Por eso cualquier peronista, por humilde que sea, puede aspirar, como ya lo he dicho, a los más altos cargos, con solo tratar de interpretar las inquietudes del general Perón o de realizar nuestra doctrina desde ya. Esto es fundamental para que nosotros podamos formar un movimiento permanente, consolidado en el espacio y en el tiempo, con unidad de concepción para que haya unidad de acción. Entonces tenemos que respetar la doctrina que tenemos, o sea, las ideas que nos dejó Perón, para que haya unidad dentro de nuestra organización, dentro de nuestra familia, gran familia que debería ser nuestro movimiento.
Nuestro movimiento es el más profundo y maravilloso de todos, seguro que sí, si hiciéramos lo que Perón nos dice, ¿no? Porque tiene una doctrina perfecta y un conductor genial como el general Perón. Hoy tenemos la doctrina nada más, ¿no? Deberíamos nosotros elevar todos los días nuestra mirada y nuestro recuerdo hacia la figura patricia del general Perón. Seríamos entonces cada día más buenos. Y al acostarnos, deberíamos realizar un balance de lo que hemos hecho y ver si hemos tratado bien a un compañero, si hemos servido honradamente al pueblo, si hemos cumplido con humildad, con desinterés y con sacrificio nuestra labor. Entonces nos podremos acostar tranquilos porque hemos cumplido con la patria, con Perón y con el pueblo, no con mi grupito ni con mi ambición. Yo he pretendido que mi despacho sea lo más popular y lo más descamisado. No en sus paredes, porque nosotros no nos vestimos de harapos para recibir al pueblo, sino que nos vestimos de gala para recibirlo con los mejores honores, como se merece, pero sí descamisado por el cariño, el corazón, la humildad y el espíritu de sacrificio y de renunciamiento. A veces me parece que estos no son suficientemente grandes como para merecer yo ser la esposa del general Perón. Pero pienso que no puedo asemejarme al general porque Perón hay uno solo, pero trato por lo menos de merecer el cariño y la consideración del general y de los peronistas, trabajando con un gran espíritu de desinterés, de sacrificio, de renunciamiento y de amor. Qué ejemplo esta mujer, ¿no? Ejemplo de desinterés, de sacrificio, de renunciamiento y de amor, ¿no? Y por eso cuando llegan a mi despacho los ministros, yo me alegro porque los veo mezclados con los obreros y con los pobres, es decir, con nuestro auténtico pueblo. Y yo creo que así, viéndome trabajar a mí, confundida con el pueblo y viendo lo maravilloso que nuestro pueblo es, no se harán oligarcas. Nosotros queremos una sola clase de argentinos. No quiero decir que querramos que no haya ricos o que no haya intelectuales ni hombres superiores. Todo lo contrario. Lo grande del peronismo es que todos los argentinos pueden llegar a ser lo que quieran, incluso presidente de la República. Prueba de que el peronismo quiere eso es que tenemos un ministro obrero, agregados obreros en las embajadas, obreros en las cámaras, tenían en aquella época, obreros en todas partes y también en el aspecto cultural tenemos teatros obreros, salones de arte obreros, etcétera, etcétera. Aunque en este aspecto tenemos todavía mucho, mucho que hacer para cumplir con los deseos y con las inquietudes de Perón. Las universidades, gracias al general Perón, nosotros hemos logrado tener las universidades abiertas a todo el pueblo. Ahora los humildes pueden ser abogados o médicos, según sean sus inclinaciones. Ellos, con su sentido de pueblo, serán más humanos y las futuras generaciones podrán agradecernos que los hayamos comprendido y apoyado. Ser peronista, para hacer la síntesis de todo lo que he hablado, importa tener los tres grandes amores a que yo hice mención al principio: el pueblo, Perón y la patria. El peronismo es la primera victoria universal del pueblo sobre la oligarquía. Y vamos a, en esta última parte, Evita nos habla de algo que no escuchamos nunca ahora, pero
Vamos a compartirlo. Los vicios de la oligarquía y las virtudes del pueblo. Haciendo hincapié y recalcando y remachando este aspecto espiritual que Evita nos inculca en forma permanente, este aspecto de lo moral, de gente buena, como es la mayoría de nuestro pueblo, con valores. Debemos combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo. Podríamos tomar como ejemplo el de las damas de beneficencia. Hacían caridad, pero una caridad denigrante. Para dar hay que hacerse perdonar el tener que dar. Es más lindo dar que recibir cuando se sabe dar. Pero las damas trataban siempre de humillar al que ayudaban, como pasa hoy, lamentablemente, en muchos lugares. Tras la desgracia de tener que pedir, lo humillaban en el momento de darle la limosna, con la que ni siquiera le solucionaban el problema. En segundo lugar está la vanidad. La vanidad trae consigo la mentira y la simulación, que hoy es permanente en la gente que nos gobierna. Mentira y simulación, permanente. Y cuando entra en la mentira y en la simulación, el hombre deja de ser constructivo dentro de la sociedad. Claro. No hicieron absolutamente nada para el pueblo, más que destruir lo construido. En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los cuales se completan los 4 vicios de la oligarquía: egoísmo, vanidad, ambición y orgullo. En cambio, las virtudes del pueblo, la primera es la generosidad. Todos ustedes habrán advertido el espíritu de solidaridad que hay entre los descamisados, o debería haber. Cuando un compañero de fábrica cae en desgracia, enseguida se hace una colecta para ayudarlo, cosa que no ocurre en otros ambientes. Lo mismo el caso de los obreros y la fundación. Ellos vieron que la fundación iba directamente al pueblo, a diferencia de las damas de beneficencia, que se guardaban 80 y daban el 20 de cada 100 que recibían, con lo que el pueblo había perdido la esperanza y la fe. ¿Cómo iba a tener prestigio una cosa en la que el pueblo no creía? Cuando vieron que la fundación realizaba el camino nuevo del peronismo, de ayudar y de defender los centavos como si fueran pesos, los obreros se aglutinaron y desinteresadamente contribuyeron a una obra que iba a servir honrada y lealmente a sus propios compañeros. Es así como se ha dado el milagro de que las masas trabajadoras sean las verdaderas creadoras de la obra de la fundación. Otra virtud que nos pide Evita: sinceridad y desinterés. Humildad, la virtud fundamental del peronista. Por lo tanto, las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronismo. El peronista nunca dice yo, ese no es peronista. El peronista dice nosotros. El peronista dice nosotros. El peronista nunca se atribuye sus victorias, sino que se las atribuye siempre a Perón, porque si hacemos algo es porque el general es por el general, no nos engañemos. Y cuando en el movimiento hay un fracaso, observamos a menudo, ustedes que andan por la calle lo verán
notado mejor que yo, se dice, y la culpa la tuvo fulano. Siempre viene de arriba. Los éxitos son de ellos que tanto influyeron y tanto hicieron, lo trabajaron tanto que lo consiguieron. El fracaso es siempre de arriba, según ellos. El fracaso, desgraciadamente, es debido a la incomprensión, es producto del caudillismo, de que todavía los peronistas no nos hemos podido desprender, pero del que nos desprenderemos cueste lo que cueste. Son de Perón las victorias, son de Perón las victorias, pero quiero ir a la parte final de esta, que coincide, creo que coincide con lo que venimos planteando en forma permanente. Debemos ser buenos predicadores de la doctrina de Perón. Nadie podrá desplazar a Perón. Nadie podrá desplazar a Perón. Y aún después podrán desplazar al general, porque el general Perón no será desplazado jamás del corazón del pueblo. El día que alguno, en su ambición y en sus intereses mezquinos y bastardos, piense que puede ser bandera del movimiento, ese día él habrá terminado. Por eso yo digo que no tenemos nada más que a Perón, y nosotros, para consolidar y colaborar en su obra, debemos ser buenos predicadores de su doctrina, que hoy la necesitamos como el agua, diríamos, porque sin la doctrina no tendremos unidad, y sin unidad no hay organización, y sin organización no hay acción conjunta, y si no hay acción conjunta es lo que hoy estamos viviendo, la opresión y la denigración total. Cuando alguien se enoja y se lamenta de errores entre los católicos, yo les contesto que la doctrina cristiana es la más grande que hay y que los malos suelen ser algunos predicadores y no la doctrina. Aquello es eterno. En esto, que es terrenal, tenemos que tener además de buenos predicadores, buenos realizadores, como plantea Perón en Conducción Política, ¿no? Cada día seamos mejores predicadores de la doctrina del general en la prédica y en la práctica. La doctrina de Perón es genial. Los malos seremos nosotros, ya que de barro somos, pero tenemos que tratar de ser cada día más superiores y más dignos del maravilloso pueblo y del ilustre apellido de argentinos. Ilustre apellido de argentinos. Por eso es que nosotros aspiramos cada día más a ser buenos y mejores predicadores de la doctrina del general, pero no solo buenos en la prédica, sino también en la práctica. Y para lograrlo, el peronista debe ser siempre de una gran humildad, reconocer que él no significa nada y que Perón y el pueblo lo son todo. Con estas extraordinarias enseñanzas de esta extraordinaria mujer, en realidad yo me había planteado terminar hoy con historia del peronismo de Evita, y dejar el mes de julio para empezar en agosto con organización peronista. Pero vamos a compartir la semana que viene, también martes y jueves, porque hay dos capítulos que me interesa mucho compartir, porque hoy están, creo yo, no digo olvidados, pero
Hay un capítulo, no recuerdo cuál es, creo que el 6 o 7, donde Evita nos habla del pueblo del 17 de octubre. Y en el último capítulo ella habla de la valoración que tiene a nivel nacional y universal de el proyecto político peronista. Y vamos a hablar de esas dos cosas porque me parece muy importante como broche a esta extraordinaria enseñanza que nos deja Evita sobre lo que deberíamos. A mí se me ocurre que, así como conducción política, perdón, así como la doctrina es lo que deberíamos realizar, o sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, la, ¿cómo puedo decir? La coherencia interna, me parece la mejor palabra, la coherencia interna que tiene el plan de la Escuela Superior Peronista es que en la materia doctrina peronista, explicada en filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, que es lo que tenemos que realizar, o sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Conducción política nos indica la forma y manera en que deberíamos hacerlo, las cualidades y calidades que deberíamos tener en cuenta y, y practicar nosotros para poder llevar adelante con éxito eso. Yo creo que o sea, y no solo en lo personal, o sea, no solo deberíamos aprender conducción política para ser nosotros buenos conductores, sino tener en cuenta, como dice Perón cuando explica el segundo plan quinquenal, que la conducción es la filosofía de la acción peronista en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en todo va. La forma y manera en que deberíamos actuar para llegar al éxito, porque si no, no es conducción. Historia del peronismo es el espíritu, creo yo, con el que deberíamos hacer estas cosas. Porque para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano no es un cacho de carne. Es materia y espíritu. Es materia y espíritu, las dos cosas. Y Evita creo que nos habla de ese espíritu que deberíamos tener. Y después en agosto vamos a empezar con organización, teniendo en cuenta que organizar, Perón dice en algunos lados que es adoctrinar, o sea, hay organización cuando los integrantes de una organización tienen la misma finalidad, si no, no hay organización, hay rejunte. Y después vamos a ver, después de septiembre, en octubre, vamos a ver el libro de técnica del adoctrinamiento, técnica para transmitir la doctrina, qué cosas deberíamos tener en cuenta para transmitir al conjunto de militantes, a dirigentes y al conjunto de nuestro pueblo nuestra doctrina. Y por último, tomar las realizaciones también como modelo de lo que deberíamos hacer y transmitir. Es, no le doy más lata, pero por lo menos uno trata de compartir con los compañeros unas ideas. Esto que lamentablemente no se hace a nivel nacional, deberíamos, sigo insistiendo, deberíamos hacerlo a nivel nacional, deberíamos romper la paciencia a Dios, María Santísima y a todos los dirigentes que podamos, porque sin formación nacional
no va a haber unidad de concepción nacional. Va a haber 200 peronismos como existe hoy, porque en los pocos lugares donde hay formación también pareciera que sigue predominando este espíritu de primero yo, segundo yo, y hay cursos sueltos sobre temas sueltos, sin libros, sin apuntes, sin elementos para después uno poder corroborar, y debemos volver a lo lógico, a lo normal. Si queremos tener buenos médicos, hay una facultad que estudian 6 años, después 4 años de práctica. Una doctora estaba diciendo el otro día en el Garrahan, que además de los 6 años de la facultad tenía 4 de no sé qué, 6 de no sé cuánto, y estaba 15 años más o menos para ser una buena médica y poder estar en el Garrahan y ser un especialista en algún tema específico, como deberíamos tener nosotros una universidad nacional, como dice Perón en Conducción Política, lo ponía ayer a los compañeros para que lo tengamos en cuenta. La Escuela Superior Peronista primero, y después ya nos encargaremos de formar una universidad para formar a los compañeros en la conducción y en las aptitudes que deberíamos tener para el gobierno, para que no vaya cualquiera al ministerio de este, del otro, como nos pasa, ¿no? Bueno, Tal cual. es Así así, es. Marcelo, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota que pasó hace poquito. Fui a Eh, una de las movilizaciones que se hizo, se quería hacer un acampe ahí frente a los tribunales. Entonces la idea era acampar y quedarse ahí con todos los sí, compañeros. sí, sí. Yo andaba Entonces, con... bueno, bueno, al final después se terminó desarmando. En esa movilización me encuentro con una compañera, con una ex cámpora de acá de San Isidro, y nos pusimos a charlar, y que yo, claro, y se acordaba, ya vos sí, que sí, sí, vos sos el que hinchaba con la formación, y que yo, ya te lo empiezan a reconocer, lo bueno que te empiezan a reconocer, sí es necesario, porque la cámpora de San Isidro se desarmó toda, quedó, no sé, la mitad de los compañeros cambiaron el nombre, responden a otra cabeza, aquello, bueno, todos problemas políticos, ¿viste? Aquello. Pero, Lamentable. claro, bueno, pero porque no tienen formación y porque tienen que seguir a un cabezón, digamos. Sí. Hay que ir cambiando de cabezones de acuerdo a cómo les convenga. Pero lo que sí me reconocía de que les faltaba formación. Entonces nos ponemos a debatir de varios temas y los temas que no puede debatir, dice, no, no, de eso yo no quiero hablar. Y bueno, te das cuenta, no querés hablar porque no puedes hablar, porque no estás formada, no estás informada. Tenemos que poder debatir de cualquier tema. Pero bueno, ya por lo menos los compañeros reconocen de que les está Sí, faltando algo. Pero bueno, depende siempre del que dirige, del referente o del conductor, que los ponga, que los siente a leer y a estudiar. Porque el tema es que los referentes no quieren que estudien. Ahí tenemos un claro, gran problema. porque predomina este espíritu que evita, seguramente en aquella época también pasaba lo que pasa Sí, hoy, o sea, quizás antes sería. y teniendo a Perón, ¿no? Obvio, ¿no? Y bueno, pero Este, había muchos que querían el peronismo sin Perón. Perón ya molestaba. más bien, y ahora Eh, también. Este, pero lo importante, digamos, es la enseñanza. A ver, ha habido Acá hay una una... compañera que está escribiendo. Sí, sí, espera que quiero ver. No, no sé cómo... A ver, espera. Ah, acá, acá. A ver, soy... Espera un poquito. Soy de la provincia de Córdoba. Acá en la provincia, destruido el PJ. No quieren formación, Claro. tienen espíritu oligarca. Así en todos lados, compañera. Yo hace más de 10 años que estoy rompiendo la paciencia con esto. ¿Será que no? Y no lo he logrado. Y he llegado a lugares importantes tampoco. Sí, Y lo poco que hay son cursos sueltos sobre temas sueltos. O sea, van a estudiar lo que yo quiero que estudien.
Y lo que a mí me parece que dijo Perón, yo creo que tenemos que volver al pensamiento original de Perón, que está expresado en el plan de la Escuela Superior Peronista exclusivamente con el pensamiento de Perón y Evita, porque estoy seguro de que si cada compañero conoce bien el pensamiento de Perón, después lo va a saber aplicar, no necesita que nadie le venga a decir lo que tienen que hacer. El tema es que cuando predomina el espíritu oligarca y cada uno hace lo que se le canta, no quieren doctrina, no quieren nada. O sea, vení a hacer lo que yo te digo y Claro. punto. El tema que Este, nosotros estamos aprendiendo, generalmente cuando charlamos o debatimos con los compañeros, digo, mira, antes que nada tenemos que pensar que somos todos neoliberales. Por más que no querramos, nos criamos en una sociedad neoliberal. Entonces, ya partimos mal, partimos -10. es Entonces, que, nosotros tomamos las premisas que ellos nos dan, que en general son premisas falsas, a propósito, para mantenernos ocupados debatiendo. Nos ponen aquello a un Tinelli, nos ponen, qué sé yo, cosas tontas para que nos distraigamos, ¿no? Distraernos hasta morir. Entonces, ¿qué pasa? Partimos sobre premisas falsas y cuando llegamos a alguna conclusión y nos ponemos de acuerdo, llegamos a ¿cómo se dice? A una conclusión errónea. Porque la premisa ya era falsa. Entonces nos tuvieron entretenidos todo ese tiempo, mientras ellos siguen avanzando, y ahora lo estamos viendo tranquilamente. Podemos hacer todas las marchas que querramos, que yo el tipo saco un decreto, pum, te bajo este día, te pongo el otro, te bajo el sueldo, te saco esta plata. Los tipos siguen para adelante mientras nosotros seguimos discutiendo y debatiendo tonterías, por lo general. Porque es la doctrina liberal, es la doctrina neoliberal. es que Ustedes hablen lo que quieran, hagan un buen grupo, diviértanse, que nosotros hacemos las acciones. Eso lo hicieron siempre. Por pero, ejemplo, Macri en Boca, cuando agrandó la cancha, el tipo, antes de la reunión de que tenían que aprobar o no aprobar, ya el tipo tiró la tribuna a la mierda. Entonces, bueno, la tribuna ya estaba destruida, había que hacerla igual. Acá en San Isidro están haciendo lo mismo con un parque que hay. No está habilitado, no está permitido hacer el parque, pero ya rompieron todo. Ahora ya están la máquina trabajando, que yo. Cuando le salga el coso que digan que no se puede hacer, ya está hecho. Así hacen todo estos tipos. cuando vos ¿No? decís, Marcelo, que estamos formados en el liberalismo, desde ya, si nosotros desde 1955 no tenemos una Escuela Nacional de Formación Política y Doctrinaria Peronista, y Exacto. anda cualquier plan de Universidad. estudio, cualquier universidad, se estudia liberalismo y marxismo. Claro, claro. Y no se te ocurra poner una sola materia sobre peronismo porque eso es adoctrinamiento, ¿viste? O sea, y Claro. nosotros que tuvimos 18 gobernaciones, 12 años de gobierno, bueno, saquemos el menemato. No Sí. tenemos una universidad, eh, aunque sea privada, echale, para que no nos digan este, que Que usamos somos al populares. Estado para la formación doctrinaria, una universidad donde a los que quieran formarse con una mentalidad peronista puedan formarse. Claro. Este, pero yo creo que Evita tenía razón. Ha, ha predominado el espíritu oligarca y Sí. por eso estamos como estamos. Pero Bueno, bueno, bueno. Susana, vos qué decís, ¿cómo anda Hernandaria, el espíritu oligarca? En Entre Ríos no hay espíritu oligarca, ¿no? Me parece que no. No, Me parece no que no te me, está no me escuchando. escucha. En Entre Eh, Ríos hay un gorilismo del viejo radicalismo yo atroz, tengo parientes allá y. atroz. Yo nací ahí, así que mira, Ah, bueno. y tengo parentela. A mi tía le digo, pero tía, ¿vos no eras peronista? Sí, yo soy peronista, me dice. Entonces, ¿cómo puedes hablar tan mal de Cristina y todo? Ah, no, pero esa es montonera, y esos son todos chorros. Le digo, pero tía, yo pensé que me volvió loco, me rompió la cabeza. Miraba mucho Mirta Legrand, Y ¿viste? yo de mi familia somos 14 hermanos, soy el único peronista, imagínate. Claro. Bueno, Mi primo tiene el hijo que estaba trabajando, esto te digo, hará, no sé, 10 años atrás. Todavía estaban,
todavía no estaba Cristina todavía, me parece. El último periodo de Cristina. El hijo estaba trabajando en el coso nuclear, no sé si de Atucha, no sé dónde, estaban haciendo las cúpulas, ¿viste? De reactor Ah, nuclear. Se había recibido hace poquito, qué sé yo. Puteaba contra Cristina. Digo, pero tu hijo, ¿dónde está trabajando? Está trabajando en la universidad, lo mandó a hacer experiencias ahí, está trabajando ahí. Y bueno, pero eso es del Estado, eso es, si no fuera por Cristina, no, pero son unos chorros. Pero no entienden nada, no entienden nada, yo puedo creer. sí, sí. Tienen las cosas delante de la nariz y no lo ven. El espíritu oligarca es una forma de sentir, de pensar y de actuar. Sí, sí, es así. Exactamente, Es eso es, así, mira, sí. es así, tal cual, tal cual. Macanudo. Nos Bueno, vemos compañero, el martes, si Dios quiere. nos vemos el martes, Nos gracias. vemos el martes. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.